con Dios, cara a cara con Dios. Y es las implicaciones de conocer a un Dios vivo, lo que significa conocer a un Dios vivo, lo que amerita, lo que debemos hacer como creyentes al conocer al Dios vivo y todo lo que trae el hecho de conocer a un Dios vivo. Porque sabemos que dioses hay muchos, pero Dios verdadero es uno solo. Y ese es aquel Dios vivo que tiene oídos y escucha, tiene boca y habla, ¿cierto? Tiene la capacidad de guardar tu vida y de guardar mi vida, como lo hizo con aquel niño llamado Moisés, en un río donde su madre, lo único que vieron, su familia, la única opción segura para él fue meterlo en un canastillo y arrojarlo a un río. ¿Usted se imagina haciendo eso con un hijo suyo? Meter un hijo suyo y arrojarlo por el río Medellín, porque es que acá la vida de ese niño está corriendo peligro. Y es una situación bastante triste para esta familia, pero ellos lo arrojaron y en esa vida de ese niño el propósito permanecía. Más abajo la toma una de las hijas del faraón, del pueblo enemigo, toman a Moisés y se lo llevan. Este hombre crece en medio del palacio. El hombre en su humanidad asesina a un egipcio tratando de defender a otro de sus israelitas hermanos. Pero ¿qué pasa? Este Moisés, cuando hace ese acto bondadoso o ese acto redentor, emancipador, para traer libertad a esa vida, estaba tratando de hacer algo o al menos de la forma en la que no era como Dios quería que se hicieran las cosas. Y resulta que a él, a quitarle la vida a este egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos de su pueblo, de su cultura, al día siguiente hay un conflicto nuevamente entre dos israelitas, dos esclavos. Y cuando Moisés trata como príncipe del pueblo de Egipto de conciliar entre sus hermanos, obviamente no podía entrar a hacer lo que hizo antes con el egipcio, que Moisés sabía que era enemigo, porque Moisés sabía que el pueblo que estaba en esclavitud era su propio pueblo. Entonces él ya ve el conflicto que hay entre sus dos hermanos y la forma en la que él lo había hecho la primera vez, había detenido el conflicto anterior, no era la misma forma en la que podía hacerlo ahora, porque era extender su mano contra el pueblo de Dios. Y él trata de conciliar con buenas palabras, como sensatamente lo haría cualquier persona. ¿Y qué pasa? Estos mismos hombres, que digamos que fueron protegidos el día anterior, ahora lo acusan y le dicen: ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿Nos vas a asesinar como lo hiciste con el egipcio? Entonces dice la palabra de Dios que Moisés tuvo miedo y huyó. Y él fue un príncipe en Egipto, y una vez más da la impresión que Moisés se pierde de un propósito. Que sabemos que Moisés iba a liberar a un pueblo. Humanamente hablando, para nosotros es más fácil que él, como el rey de Egipto, tome una determinación. Pero iglesia, conocer a Dios, y yo quiero que hoy nos llevemos los 7 conocer. Conocer a Dios implica varios aspectos que desde la vida de Moisés quiero que veamos. Y Moisés huyó para el desierto y pasó muchos años, y allí es donde tiene el encuentro con Dios, cuando ya no había, entre comillas, nada que en su capacidad él pudiera hacer por un pueblo esclavizado en ese tiempo. Y el primer conocer a Dios implica tener una relación constante con Él y con su palabra. Entonces ya Moisés entra, libera al pueblo. Ustedes ya conocen la historia de las plagas para que el pueblo fuera liberado de Egipto. Nosotros pensaríamos que el cuento termina ahí, ¿cierto?
ya Moisés sacó al pueblo, a los esclavos, a su pueblo, al pueblo de Dios, los saca de la esclavitud y empiezan a cruzar el desierto, ya los liberó. Pero ahí apenas se seguía el proceso, apenas seguía el crecimiento, la formación, el aprendizaje de Moisés, seguía el conocer a Dios. Dice en Éxodo 33, 7, 22, les invito a que abramos allí nuestra palabra, sus Biblias, Éxodo 33, 7, 22. En mi versión titula La tienda del encuentro con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que Moisés, después de tener el encuentro en la zarza yendo con el Señor, hace la liberación del pueblo de los israelitas, salen por el desierto, Dios les ordena que hagan una tienda que representaría ese lugar donde iban a conversar con Dios, que iba a representar la presencia de Dios, que les iba a acompañar. Y dice este pasaje, versículo 7 del capítulo 33 de Éxodo: Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda, siguiendo a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda. Si vemos que era la nube la que bajaba, podemos sacar del texto que era en el día que Moisés estaba yendo, porque recuerden que Dios en la noche era columna de fuego y en el día era una nube. Entonces, en cuanto Moisés entraba en ella, dice el versículo 9, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba con Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba en la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Entonces quiero que resaltemos varias cosas en este primer puntico, que es conocer a Dios implica una relación constante con Él, y es ver que resaltemos lo primero. Moisés, ¿por qué tenía que ir a la tienda? La tienda inicialmente iba en medio de ellos, pero cuando Dios llama a Moisés al monte para darle los mandamientos, el pueblo desespera porque Moisés nada que bajaba y hacen un ídolo, un becerro de oro con los tesoros que ellos habían recibido de los egipcios al salir. ¿Y qué pasa? El Señor, ya la tienda no iba a estar en medio del pueblo como antes, sino que la tienda iba a estar allá, diciéndole que la relación iba a estar ahí de parte de Dios, pero que esperaba algo de ellos. ¿Quién era el que salía a la tienda? Entonces, la Dios, iglesia, implica esfuerzo. Una relación constante con Dios y con su palabra implica renunciar a cosas también. Entonces Moisés salía del campamento y se iba para la tienda. El pueblo dice que salía de la tienda, de sus propias tiendas donde dormían cada uno de ellos, y que a la puerta de su propia tienda, desde la comodidad de su casa, como nos gusta tanto la comodidad, ¿cierto? Más hoy con tanta virtualidad. Desde la comodidad de sus propias casas ellos dice que se arrodillaban y oraban al Señor. Pero ¿quién entraba? Dice ahí, ¿quién era el que entraba? Moisés. Y no era que el pueblo no pudiera, porque si usted lee todo ese pasaje, dice que Josué iba con Moisés a la tienda y lo esperaba a la puerta. Es más, era tanto el anhelo de José, o sea que, porque no podemos decir, no, es que el pueblo no podía ir porque eso le correspondía era directamente a Moisés. No, ellos podían acercarse a esa tienda, porque Dios no había apartado su presencia de ellos, no la había quitado, sencillamente les estaba generando una situación de que habían pecado, habían hecho un becerro, se habían olvidado de Dios, habían roto la promesa que le habían dicho a Dios de solo adorar a Dios y solo a Dios en unos capítulos antes en este libro de Éxodo, porque este pueblo se emocionaba mucho cuando hacía
Siento que viene, no sé. Cuando Dios hacía proezas. Entonces, el pueblo era muy emocional porque la relación del pueblo era muy circunstancial. Entonces nuestra relación, una relación constante. No sé si se va el sonido allá y se viene. Siento que se corta. Entonces era una relación muy circunstancial. Y para que nuestra relación no sea circunstancial con el Señor debe ser constante. Adorarle cuando estamos en lo bueno, cuando estamos en lo malo, cuando hay abundancia, cuando hay escasez. Ese es el conocer a Dios. Porque si yo baso mi relación en lo que es Dios, en quién es Dios, Dios no cambia. Y Dios nada sale de su control. Entonces mi fe y mi relación con Él va a ser constante. Porque depende de lo que Él es y no de lo que yo soy, o de lo que yo hago, o de lo que yo vivo. Entonces el primer punto es una relación constante. Dice el versículo 11, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Imagínense la comparación, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Vemos tres tipos de relación constante: los que adoramos desde la puerta de nuestra comodidad, los que vamos y lo hacemos cara a cara con Dios, y los que vamos y permanecemos allá. ¿Dónde queremos estar en esa relación? Esa es nuestra primer forma de conocer. Nuestra segunda forma de conocer. Pero antes de dársela, yo quiero dejarte una pregunta. Te voy a dejar una pregunta, iglesia, para cada uno de los puntos. Ojalá no me olvide. ¿Qué tan cercana es tu búsqueda de Dios? ¿Qué tan cercana es tu búsqueda de Dios? Vemos que hay diferentes formas de acercarnos al Señor. Vemos incluso en Jesús que tenía multitud de discípulos, tenía 12 apóstoles y tenía como los 3 amiguitos que eran los que lo acompañaban a orar allá cuando él necesitaba fortalecerse. El segundo conocer es conocer a Dios, nos da la confianza de pedirle. Esto lo vemos en Éxodo 33, 12 al 23, donde Moisés le dice al Señor, o sea, él no solamente iba y hablaba, sino que había una confianza de decirle: Señor, miremos qué le dice Moisés a Dios. Dice: mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Pues si esto es cierto, entonces hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y para que yo pueda seguir contando con tu favor. Le está diciendo Moisés a Dios. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo, Moisés le dice. Entonces acá Moisés nos está enseñando también, en este caso, nos está enseñando también a orar. Él está diciendo que lo que él quiere no es porque él es el amiguito de Dios, sino porque hay un propósito para un pueblo. No hay una oración egoísta en Moisés. Él no dice para que el pueblo vea que es que yo mando porque es que usted es el que me mandó para donde ellos. No, él dice: ellos son su pueblo, Señor, muéstreme sus planes. Recordemos el pasaje cuando Jesús dice, ya no los llama, me encanta ese pasaje, lo amo. Dice: ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque el amigo conoce los planes de Dios. Por eso Moisés hablaba con Dios como habla un amigo con su amigo, como habla una persona con su amigo. Entonces, ¿será de bendición o no tener esa confianza de pedirle a Dios? ¿Y por qué Moisés tenía esa confianza? Porque ya Moisés había empezado a conocerlo, había empezado a ver grandes maravillas, pero sobre todo Moisés ya había visto la cercanía de ese Dios. A pesar de la ley, a pesar de las instrucciones que se habían recibido, dice la palabra de Dios que él hablaba con Dios. El Señor le dice: yo mismo te acompañaré y te haré descansar. Fue la respuesta de Dios para este siervo.
Hoy el Señor nos dice: iglesia, yo mismo te acompañaré. Él nos acompaña hoy. Que a veces no tengamos esa conciencia es diferente. Que a veces no lo reconozcamos es diferente. Pero el Señor siempre está con nosotros, iglesia, aún en ese momento difícil, aún cuando usted cree que Él no lo está escuchando sus peticiones, Él sí está ahí. Y Moisés le dijo: listo, si tú no vas conmigo, si tú no vas a acompañar, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos realmente con tu favor? Le dice Moisés al Señor. Y dice: solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra, que tú estés con nosotros. Y Dios dice: esto que has dicho también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor. ¿Cuántos se quieren ganar el favor del Señor? El Señor no es un Dios mezquino. Nosotros podemos pedir. ¿Cuál es el problema? Que pedimos para nuestros propios deleites, como dice una de las cartas. No pedimos alineados a la voluntad del Señor. Si pedimos alineados a la voluntad del Señor, no creo que el Señor nos vaya a decir que no, pero tampoco nos vaya a decir sí ya, de una vez. Hay procesos a veces, y a veces el Señor nos dice: espere un momentico, que no es el tiempo. Que era lo que a veces le pasaba al pueblo de Israel. Desesperaban y hacían cosas que no había que hacer. Digo el pueblo de Israel, pero a nosotros todavía nos pasa, ¿cierto? Que a veces hacemos cosas que por acelerar y ayudarle a Dios, hacemos es enredar un poquito más como las cosas. Entonces Moisés le suplica y dice: déjame ver tu gloria. Y el Señor le contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro, Moisés, que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también el Señor: mira, aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca. ¿Quién es la roca? En Cristo nosotros podemos ver la gloria de Dios. Cuando pase mi gloria, dice el Señor, te pondré en un hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Entonces la pregunta para este segundo conocer: ¿sabes que puedes ver la gloria de Dios en esa petición que tienes hoy en tu corazón? ¿Tú lo sabes realmente? Desde tu corazón está esa convicción. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, al Dios que estamos conociendo, con el cual estamos teniendo una relación constante, tengamos la confianza de pedirle. Vámonos al tercer puntico. Conocer a Dios nos motiva a buscar su voluntad y su propósito. Conocer a Dios nos motiva a buscar su voluntad y su propósito. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de la vida de Moisés. Esto lo vamos a ver en Hebreos 11, del 23 al 29. Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Dice, versículo 23: por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, Moisés decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaban esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temor al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua. Puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron.
Por la fe las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Entonces, la fe de Moisés, iglesia, lo motivó a conocer la voluntad de Dios. Y esa fe de Moisés en el Señor lo motivó a buscar y entender el propósito de Dios. Me gusta mucho en la forma en la que Moisés ora, o en la forma en la que Moisés a veces habla al pueblo, y él siempre habla es de que Dios y Señor y tu pueblo, él es un intermediario que no busca un protagonismo. Moisés siempre daba prioridad al propósito de lo que Dios quería hacer, no a su participación como líder, sino a que el pueblo realmente alcanzara la promesa y él mismo alcanzara la promesa. Esa era la voluntad, y esa es la voluntad también de Cristo. Recordemos que Moisés es un tipo de Cristo. Moisés en el Antiguo Testamento muestra un ejemplo de quién iba a ser Cristo para nosotros. Entonces, con Moisés nosotros aprendemos Dios, y el propósito de Dios finalmente comienza en él, pero finalmente termina en él. Es que estamos viviendo como iglesia, es que el humanismo nos ha metido mucho a la iglesia. ¿Qué está pasando? El evangelio se está focalizando demasiado en nosotros. Es para nosotros, pero el evangelio comienza en el Señor y es para el Señor, para gloria de su nombre. Y este líder entendió eso, un hombre humilde, como manso, como ningún otro en la tierra, dice la palabra. Entonces la pregunta es, ¿ya? ¿Sabes que hacer la voluntad de Dios implica realizar algunas cosas pequeñas y a veces otras más grandes? A veces va a implicar hacer algunas hazañas. Moisés hizo cosas al parecer pequeñas, pero también en su haber hizo cosas muy grandes. Y esto es por la fe. Nosotros con la fe, nosotros obramos, actuamos, andamos, hablamos por la fe. Por la fe fue que los padres enviaron a Moisés en la canastilla, como lo hemos visto ya. Por la fe Moisés renunció a los honores que tenía en el templo. Tú a veces te has tirado al río esperando en la voluntad de Dios realmente. Cuando hay situaciones, hay momentos donde no podemos hacer más que dejar que sea Dios el que dirija el río en el que vamos. Y Dios verá cómo nos saca más adelante. Él no nos va a dejar solos. Por la fe, Moisés rechaza los honores. ¿A qué? A veces Dios nos dice que renunciemos y no lo hacemos. Por la fe Moisés sale de Egipto sin temor al enojo de ese faraón y siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Es por fe, iglesia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Moisés atravesó el Mar Rojo en seco. Él no había leído eso antes. Nosotros ya sabemos que Dios lo puede hacer. Él no lo había leído antes. O sea que a él le tocó estrenarse en ese paso de fe, que es una palabra que usamos mucho a veces, un paso de fe. Por la fe fueron derribadas murallas también en Jericó. Y en formas en las que nosotros, humanamente hablando, no entendemos, porque así actúa Dios. Y es para gloria de Él, recuerden, no es para gloria suya. Que si Josué derriba el muro de Jericó, posiblemente haya gloria para Josué, pero la gloria siempre va a ser toda para el Señor. Entonces el cuarto punto, conocer a Dios nos transforma al formar su carácter en nosotros. Conocer a Dios nos transforma al formar su carácter en nosotros. Hay muchos que leen la palabra, y lo digo con celo, por conocimiento, mas no para transformación de su vida.
Y muestra de eso es que hay muchos ateos que leen la palabra de Dios. Hay científicos que estudian la palabra de Dios, pero su transformación la estorban ellos mismos. Y casos se han visto que Dios hace la obra, que la palabra de Dios no llega vacía. Pero el conocer a Dios, iglesia, debe transformarnos en nuestro carácter. El carácter, la gloria de Dios en nosotros. Que esa gloria sea moldeada en nosotros. Lo más hermoso que el ser humano puede recibir, iglesia, de un Dios creador, es haber sido hecho a su imagen y a su semejanza. Si ustedes sacan un ratico y leen acerca de los dioses, de las culturas, ninguno crea a su imagen y semejanza. Lo más parecido es un ser con cuerpo de hombre y cabeza de no sé qué, o con cabeza de hombre y cuerpo de no sé qué. Pero nuestro Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero más valioso aún es que más allá de nosotros ser creados, ese Dios se acercó a nosotros como Cristo Jesús, como el camino, para que nosotros no seamos solo creación, sino que seamos hijos. Una relación de Dios y creación, ¿sí? Porque somos su creación, pero también una relación de padre e hijo, como lo cantábamos ahorita en una de las canciones, que Él es nuestro Abba Padre. Y lo bonito de esa relación, de ese Dios creador, de ese Dios Padre, es que Él quiere formar en nosotros también ese corazón de Él, ese carácter de Él en nosotros. Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 35. Miremos qué pasa con Moisés. ¿Cómo es transformado Moisés? Que incluso el pueblo lo evidenció. Dice el capítulo 34, 29, 35. Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley, en tablas del pacto de madera, porque las primeras que estaban escritas en piedra, iglesia, recuerde que habían sido marcadas con Dios en piedra. Moisés, cuando el pueblo levanta el ídolo, Moisés las arroja, las que habían sido hechas con dedo de Dios. Luego, ya en este segundo momento en que el Moisés recibe las tablas de la ley, son tablas en madera. Entonces, cuando baja Moisés, no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. El rostro de Moisés había estado resplandeciendo al haber estado allí conversando con Dios. Y dice el versículo 30, cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Hubo un impacto en Aarón y en el resto del pueblo, de los que le vieron. Dice que tuvieron miedo y no se acercaron a él, porque si bien sabían que era Moisés, sabía que esa gloria no era de Moisés, sino que era de la presencia misma del Señor. Y Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron a donde estaba Moisés, él habló con ellos, y poco después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Luego que terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su cara. Imagínense cómo sería la gloria tan hermosa en ese rostro que reflejaba a Moisés, reflejaba la presencia del Señor, reflejaba la comunión con el Señor, que dice que él se tapaba con un velo. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido el Señor. Nosotros, iglesia, debemos buscar la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor es donde somos transformados. Pero allí, en esa presencia, nosotros debemos salir, no como con nuestra gloria, sino para que la presencia de Dios sea expresada, manifiesta, visualizada por las personas. Es el llamado de la iglesia, es la razón de ser de nosotros como pueblo de Dios. Que Dios se ha visto en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de mirar.
Pregunta de este punto: ¿otros ven la gloria de Dios en ti? Preguntémonos allí. Es para todos nosotros esa pregunta. ¿Otros pueden ver la gloria de Dios en mí? Quinto punto: conocer a Dios nos invita a amar y servir a otros. Conocer a Dios nos invita a amar y servir a otros. Entonces vea que es un proceso que va saliendo de una relación en intimidad, pero también se va extendiendo hacia afuera. Moisés tuvo su proceso con el Señor también. Moisés no liberó el pueblo y después tuvo el encuentro en la zarza, donde escuchaba la voz del Señor, donde se tuvo que quitar las sandalias para poderlas pisar porque era un lugar santo. Todo fue un proceso de formación de parte de Dios, y es que Dios nos está enseñando todos los días. Nosotros, ¿cómo buscamos esa formación? ¿Cómo buscamos esa gloria del Señor? A través de su palabra, a través de la oración, a través de procurar una relación con Él. Él siempre ha estado allí. Entonces, el quinto punto: conocer a Dios nos invita a amar, a servir a otros. Es la razón de ser. No que la gloria se quede en mí, sino que esa gloria también pueda alcanzar a otros, que usted también le pueda llevar la palabra a otras personas. Mire la silla que está ahí vacía. Esa silla vacía puede representar a su papá, a su mamá, un hermano, un vecino que no conoce de la palabra de Dios. O puede representar también una persona que estuvo acá y que ya no está. Piense allí un momentico, hagamos una terapia. Piense en un hermano acá en la iglesia que usted no vea, no lo haya visto en este mes de diciembre. Piense, no me diga el nombre, arrepiéntase, no me lo diga. Solo piense en él. O ahora extendamos más la brecha. Un hermano que usted no ve desde el año pasado acá en la iglesia y que se congregaba acá con nosotros. Piense ahí a ver de pronto quién se le viene a la mente. Dios a quién le trae allí. Entonces, conocer a Dios, iglesia, el quinto punto, nos invita a amar y a servir a otros. Preguntémosle a ese hermano a ver qué pasó con él o con ella. Ahorita le manda un mensajito, lo saluda, Dios te bendiga. No, hermano, hace rato no lo veo en la iglesia, arrepiéntase. No, acerquémonos con ese amor que Dios se acerca a nosotros también. Entonces, Dios usó a Moisés en su tiempo como líder para cumplir ese propósito. Nuestra sociedad hoy necesita de un Dios amoroso también, ¿o no? ¿Ustedes creen que nuestra sociedad necesita o solamente los israelitas que estaban allá esclavizados con Egipto? Todos necesitamos de Dios. Y nuestra sociedad también necesita de una iglesia que muestre el amor de Dios. Una frase muy bonita que dice que nosotros somos los pies y las manos del Señor, ¿cierto? Nosotros como iglesia no solo debemos generar juicio, no debemos condenar, no debemos señalar a la sociedad. Y espero que no me vaya a ser enemigo acá. Ojo, nosotros no debemos condenar a la sociedad y no debemos señalar a la sociedad. Pero también no podemos alcahuetear ni ser permisivos con lo que la sociedad quiere llevar como normal y que va en contra de los principios de Dios. Ahí ya me acomodé en el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces no se trata de condenar, de señalar, de ajusticiar a aquel que no conoce de Dios porque está haciendo cosas que usted sabe que a Dios le desagradan, y tampoco se trata de irnos al otro extremo de la alcahuetería. Ese es el llamado de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De esa iglesia que busca la presencia del Señor, que busca la gloria de Dios, que tiene una relación con Él, que ha practicado los 4 conoceres que hemos visto hasta el momento. La búsqueda real y sincera de Dios por parte de cada uno de nosotros, acompañado de un proceder que hable de esta relación con Dios en nuestras vidas, produce en nuestras vidas la transformación que seguramente Dios puede usar para encender a otros en un anhelo de conocerle y amarle también. Repito, la búsqueda real y sincera de Dios por parte de cada uno de nosotros,
acompañado de un proceder que hable de esta relación con Dios en nuestras vidas, produce en nuestras vidas la transformación que seguramente Dios puede usar para encender a otros en un anhelo de conocerle y amarle también. Segunda de Crónicas 7:14 nos enseña que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ejemplo de eso fue Moisés. En Deuteronomio 9, 18, 19 dice que Moisés dice: y me postré delante de Jehová como antes, cuando el pueblo había fallado, y dice: 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que ustedes como pueblo habían cometido, haciendo el mal ante los ojos de Dios para enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira que Dios estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Esa es la actitud de la iglesia y del creyente. ¿Jehová estaba enojado con quién? ¿Con Moisés? No, dice muy clarito, estaba enojado con vosotros, con un pueblo pecador, irrespetuoso, alejado de la voluntad de Dios, de sus ordenanzas. Pero ¿quién fue el que intercedió? Ahí también lo dice. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. El Señor te escucha, iglesia, para que intercedas por esa persona, por ese vecino difícil, por ese joven drogadicto, por ese joven que hace daños por ahí con armas. No se trata de ajusticiarlo. Sabemos que tampoco se trata de sacarlo en limpio, porque lo bueno es bueno y lo malo es malo. Pero nuestra condición no es la de justiciar, sino que el amor de Dios se vea en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Mínimamente haciendo lo que hizo Moisés, intercediendo por esas vidas también, por aquellos jóvenes difíciles del barrio, por todo, por ese jefe injusto. No te pongas a pelear. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Entonces mostremos a Cristo, amén. Vamos a ver el sexto punto. Conocer a Dios solo es posible a través de su Hijo Jesucristo. Conocer a Dios solo es posible a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 11. Juan capítulo 14, versículos del 6 al 11. Nos dice, Jesús está hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces en Jesús es que nosotros podemos aplicar todo ese conocer. Todas estas que acabamos de ver se cumplen en Jesús y solo en Él. Por nosotros no hay forma. Nuestras obras no nos salvan. Nuestras obras, dice la palabra de Dios, que son como trapo de inmundicia en el libro de Isaías. Ahora, como iglesia deben haber unas obras que hablen por nosotros también, porque el fruto que Dios produce en nosotros, si es el fruto del Espíritu, debe evidenciarse. Entonces, el hecho de que Dios no quiera de nosotros nuestras obras no quiere decir que nosotros vamos a hacer obras desagradables. Hay obras que se producen de forma natural, coherente a lo que pensamos. Obras que se producen de forma natural, coherente a lo que leemos. Obras que se producen en nosotros, en nuestra forma de actuar, coherentes a lo que vemos. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Con quién estamos compartiendo? Entonces uno se parece mucho es al amigo con el que más se mantiene, porque se supone que si se mantiene es porque tienen los mismos gustos, como las mismas comidas. Hay muchas cosas en común,
que se comparten. Entonces conocer a Cristo va a ser siempre nuestra mejor decisión. Conocer a Jesús siempre va a ser el mejor conocimiento que usted pueda tener. Felipe le dijo, continuando ahí en ese evangelio, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ya con eso tenemos. Entonces Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Yo no veo una mirada acusadora, ¿cierto?, de parte del Señor, porque Él no acusa. Él es abogado, no acusador. Eso le corresponde a otro. Y Él dice: Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido todavía, hombre Felipe. Volvete serio. Y dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y pocos versículos después, iglesia, nos hace la promesa preciosa de la llegada del Espíritu Santo, que es la séptima. Conocer a Dios es conocer al Espíritu Santo. Queremos que el reino de Dios sea establecido en la sociedad, iglesia. Permitamos que se establezca primero en mi vida, y después en la iglesia, y después en la sociedad, y de ahí para allá, hasta que la gloria del Señor cubra toda la tierra. Entonces es conocer el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace una obra muy preciosa la primera vez que se acerca al pueblo. Y le invito al equipo de alabanza que nos acompañe. Terminamos con la canción con la que comenzamos. Y escucha esto, iglesia. Cuando la iglesia primera está en el aposento alto orando, el Espíritu Santo de Dios hace su primera aparición poderosa, al menos en la forma en la que Jesús lo había prometido cuando nos envió el Consolador. Y hubo un avivamiento, hubo un despertar allí de la iglesia, hubo un fortalecimiento a una iglesia que había sido perseguida, maltratada y que estaban en un aposento. Y esto produce el libro de los Hechos, todo lo que pasó en los Hechos, que ojalá lo podamos leer en algún momento. Tremendas cosas sucedieron. Pero ¿qué es avivamiento? Ojo, avivamiento es vivificar, es encender, es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios, y que nuestro amor por Él sea constante, que se dé un cumplimiento al primer gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Notas, iglesia, que el único mandamiento que no se resumió fue el primero, dentro de los estatutos que Dios le dio a Moisés. Marcos 12:30 nos dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y no se trata solamente de que una gran multitud llegue a los pies de Cristo. No es solamente ese no es el propósito principal, sino que realmente esa transformación sea en nuestro corazón y en nuestras vidas, de los que estamos creyendo en Dios y conocemos de su palabra, que sea inevitable que otras personas que aún no conocen de Dios sean atraídas a experimentar y vivir en Dios y en su palabra. Así es que yo te invito a que puedas cantar esa canción una vez más y le pidas al Señor que te avive. Amén. Dile: Señor, yo te quiero conocer. Así es, Señor, y queremos terminar, Dios, en este servicio cantándote una vez más que queremos conocerte, Señor, ser reflejo de tu gloria para que otros también puedan verte en nosotros, Señor. Rogamos por ese avivamiento en nuestros corazones, Dios, de amor a ti, de anhelo por tu presencia, por tu palabra, por tu transformación. Digámosle allá al Señor: quiero hablar contigo, mi Señor, verte cara a cara, como Moisés habló contigo. Tú me conoces y me has llamado tu amigo.
Confiéselo una vez más. Dile: Señor, quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo, mi Señor, y verte cara a cara, como Moisés habló contigo. Tú me conoces y me has llamado tu amigo, aunque me conoces bien. Cara a cara quiero verte, día a día conocerte, ser reflejo de tu rostro para que otros puedan verte. Cara a cara quiero verte, día a día conocerte, ser reflejo de tu rostro para que otros puedan verte en mí. Avívanos, avívanos con tu fuego. Avívanos, avívanos, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo, avívanos, avívanos con tu fuego. Avívanos, avívanos con un reflejo de tu gloria. Avívanos, Señor Dios eterno. Aquí están nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestros pasos, Dios. Afírmanos en ti, en tu palabra. Anhelamos eso, dilo. Anhelo ver cómo en mi vida estás presente, reflejarte en mí ante toda la gente, ser de impacto para que otros puedan verte y se entreguen y rindan ante ti. Cara a cara quiero verte, día a día conocerte, ser reflejo de tu rostro para que otros puedan verte. Cara a cara quiero verte, día a día conocerte, ser reflejo de tu rostro para que otros puedan verte en mí. Avívanos, avívanos con tu fuego. Avívanos, avívanos. Espíritu Santo, dilo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, avívanos, avívanos con tu fuego. Avívanos, avívanos. Dilo como en Pentecostés, como en Pentecostés, como en Pentecostés. Avívanos, avívanos con tu fuego. Avívanos, avívanos. Dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, avívanos, avívanos con tu fuego. Avívanos, avívanos como un reflejo de tu gloria. Ese es nuestro anhelo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice: Él.
Somos el ministerio adorando en su presencia, porque una vida de adoración es una vida de bendición. Con lo que hacemos, servimos a Dios y transformamos vidas por el poder de su palabra y para gloria de su nombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a los videos y déjanos tus saludos y peticiones de oración en los comentarios. Gracias por darnos todo tu apoyo para seguir compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Dios te bendiga.